Muy buenos días, jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal de la profesora Julia Sáenz. Es un placer volver a estar con ustedes en este programa educativo denominado Cápsula Educativa, porque esos son pequeños spots en los cuales tratamos de ampliar, hacer algunos comentarios con respecto a temas que hemos abordado en clase. Hoy yo quiero que hagamos algunas reflexiones sobre el delito de violencia doméstica. Nosotros hemos conversado en clase. El delito de violencia doméstica es una figura delictiva que afecta a uno de los pilares de la sociedad y por ende del Estado, que es la familia. Afecta lo que simboliza el núcleo familiar. El delito de violencia doméstica se encuentra tipificado en el título quinto del libro segundo del Código Penal, que habla específicamente sobre eso, sobre todo aquellos delitos que afectan el orden jurídico familiar y el estado civil. Fíjese, el orden jurídico familiar y el estado civil. La familia es la máxima institución formadora del ser humano, formadora en valores. Ese es el núcleo en el cual se forma el individuo. Y los miembros que integran ese núcleo familiar los unen lazos especiales de parentesco. Un parentesco que puede ser originado por consanguinidad, por adopción o por afinidad. Ese parentesco o ese lazo que une a esos miembros implica que entre ellos se deben proteger. Ese lazo genera deberes y derechos entre sus miembros, de tal manera que cuando uno de sus miembros transgrede ese lazo, esa unión y los deberes que esto conlleva, están incurriendo en una acción ilícita que el Estado ha prohibido al tipificarla como delito de violencia doméstica. Es más, el delito de violencia doméstica, por consistir en una agresión que puede ser de carácter psicológica, física o patrimonial entre los miembros de una familia, es considerada ese victimario como una persona con alto grado de peligrosidad. La otra forma de llevar a cabo esta figura delictiva es a través del hostigamiento. Hostigamiento que se da entre los miembros de una familia. Se indica aquí que esta es una figura delictiva que el victimario sola y exclusivamente la puede hacer con intención. Él ha tenido la intención expresa de cometer ese daño y lo ha materializado así. ¿Y por qué se entiende que hay una intención expresa y directa de cometer un daño? Por el tipo de nexo que une a la víctima con el victimario, que su deber principal es de protección, no de dañar, y sin embargo se ha transgredido esa línea de protección y lo que se ha hecho es daño. Esa es la violencia doméstica. La violencia es una figura delictiva que se da exclusivamente entre miembros de la familia. Y para nosotros entender ese término familia, tenemos que ver el término directo y el término de familia extendida. El término directo de familia, que es papá, mamá o hijos, y el término extendido de familia, que puede llegar a involucrar a lo que son los tíos, los abuelos, los primos,
los hermanos, incluso personas que habitan en la casa y que ya se entienden que forman parte del núcleo familiar. Y eso lo vamos a ver a continuación. Este es un delito que la dogmática penal considera que es de carácter complejo. ¿Por qué de carácter complejo? Porque su tipo penal describe la presencia de dos verbos tipo, es decir, hay dos conductas diferentes que de realizarla conllevan el delito de violencia doméstica. No es que necesariamente hay que realizar las dos figuras, las dos. Decíamos que este delito de violencia doméstica estaba conformado por dos conductas ilícitas, situación que le convertía en un delito complejo. Estas dos, y por eso repito este señalamiento, porque es importante que usted tenga claro, existe en el tipo penal de la violencia doméstica, descrito en el artículo 200 del Código Penal panameño, libro segundo, la presencia de dos verbos tipo o conducta ilícita. Eso es lo que le hace un delito complejo. No quiere decir que para llevar a cabo el delito de violencia doméstica, el victimario tenga que incurrir en la comisión de estas dos conductas. Puede que lo haga. Sin embargo, con cualquiera de ellas que realice, incurre en el delito de violencia doméstica. Estas conductas son el hostigamiento y la agresión. Ambas pueden darse en el ámbito físico, psicológico y patrimonial. Cualquiera de esos ámbitos que se dé el hostigamiento o la agresión entre miembros de una familia han incurrido en el delito de violencia doméstica. Fíjese que yo les mencioné hace unos instantes cómo se configura el parentesco. Ese es desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la familia. Usted lo va a encontrar en el Código de la Familia. Sin embargo, en materia penal, aunado a lo que yo le acabo de decir, que establece el Código de la Familia, usted se va al mismo artículo 200 y en el último párrafo dice, y me permito leerlo, para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en caso de matrimonio, fíjese, matrimonio, unión de hecho, en relaciones de pareja que aunque no hayan cumplido 5 años, han dado muestra de permanencia y de que pretendían en algún momento continuar y consolidar la relación y que esto se puede corroborar, pero por alguna situación no se dio. Y habla acá que en la persona del pariente cercano, en personas que no estén casados, no sean novios, pero que hayan procreado hijos, o los hijos del cónyuge que vivan en el mismo domicilio o que vayan eventualmente a ese domicilio conyugal y que no hayan sido engendrados en común, es decir, hijos de la esposa que no son hijos con ese esposo, no son producto de la relación de ese esposo. Todos estos aspectos son considerados como familia, que si entre estas personas se da algún tipo de agresión física, patrimonial o psicológica, o se da hostigamiento de carácter físico, psicológico, se está incurriendo en el delito de violencia doméstica. Eso es importante establecer. Fíjese que ese parentesco cercano
que yo le describí desde el punto de vista del derecho de familia es uno de los aspectos que, según el Código Penal panameño, conforman o pueden ser considerados como familia. Este término, esta denominación de hostigamiento o agresión física, psicológica o patrimonial, las define, que son formas de violencia, las define muy bien la ley 82 de octubre del 2013, que, como les comenté en cápsulas anteriores, nos habla de las diferentes formas de prevención de la violencia y principalmente nos desarrolla el femicidio, y por eso nosotros la conocemos comúnmente como la ley del femicidio. Miren, y aquí les quiero con esto hacer una anotación que se la hago siempre, aunque algunas veces pudiese ser criticada. El derecho penal no es un llanero solitario. Hay que estudiarlo en concordancia con otras leyes. Y la concordancia de leyes es un principio de la interpretación de la norma y conforma el sistema exegético de interpretación de la norma, o se aplica solidariamente con él. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que entender qué es el hostigamiento y qué es la agresión para que nosotros podamos entender cuando estamos ante un acto de violencia doméstica. Fíjese que ambas son formas de violencia. La agresión es un daño que se le hace a la integridad física, psicológica o patrimonial de la persona. Esa agresión física se puede materializar a través de un golpe. Esa agresión psicológica se puede materializar a través de señalamientos que le ocasionan una incomodidad a la persona, haciéndola sentir menos y atentan contra su seguridad como ser humano, su seguridad en cuanto a la imagen y al concepto que esa persona tenga de sí misma. Esa es la agresión psicológica, que también constituye en un daño. Lo que sucede es que el daño físico es más fácil de apreciar a través de los sentidos, porque usted ve a la persona con un moretón, con un golpe, con la pérdida de alguna parte de su cuerpo. En cambio, esa agresión psicológica muchas veces no puede apreciarse tangiblemente a través de los sentidos. Se puede apreciar a través del comportamiento que la persona tiene. Tiende la persona que es víctima de agresión psicológica a sentirse menos con relación a los demás, porque su agresor puede que siempre le esté diciendo: es que eres fea, eres feo, no sirves para nada, tu inteligencia no es suficiente. Y muchas veces se tienden a realizar comparaciones cuando se está agrediendo físicamente a una persona con otra persona que, desde el punto de vista del victimario o del agresor, sí tiene todas las cualidades de excelencia. Fíjese que esa agresión nosotros la podemos materializar en esa violencia física o esa violencia psicológica que nos define la ley 82. A mí a veces hay conceptos que me gusta leer y yo quisiera que cuando yo leo inmediatamente usted subraye y después usted vuelva a leer y analice el tema. Miren lo que dice la ley 82. Aquí dentro de su artículo 4, el numeral 18 de la violencia física. Acción de agresión. ¿Vio? La agresión es una forma de violencia en la que se utiliza
intencionalmente la fuerza corporal directa, un manotazo, un empujón, una cachetada, se le golpea con algún tipo de arma, un objeto contundente, por ejemplo, o por medio de cualquier objeto. Esa fuerza corporal directa es si yo le doy un puñetazo, una cachetada, por lo que nosotros llamamos en Panamá, haciendo uso al caló, al folclore urbano, un trompón, o por medio de cualquier objeto, un arma, puede ser un arma de fuego, un arma blanca o alguna sustancia química. Yo le doy un veneno que no es letal, pero que le ocasiona algún tipo de lesión en los órganos internos. O le causo un sufrimiento físico, algún tipo de discapacidad o de enfermedad. Aquí habla enfermedad una mujer, pero acuérdese, este mismo concepto es válido para esa violencia física a cualquier ser humano, sola y exclusivamente que le cambiamos esa denominación mujer por cualquier ser humano. Por eso es válido que nosotros lo utilicemos. Esa agresión es un daño corporal que yo puedo realizar en forma directa, señala la norma, es decir, a través de mi propio cuerpo sobre el cuerpo de la víctima, en el caso de que sea el victimario, el agresor, o que puedo utilizar o puedo ejercer esa agresión a través de algún medio que sea un arma, que sea algún tipo de sustancia, de químicos, de medicamentos. En esa agresión física, el agresor ejerce sobre su víctima un dolor porque le está ocasionando un daño corporal, está afectando la integridad física de la víctima. Cuando hablamos de la agresión patrimonial y económica, también estamos hablando de una forma de violencia. Esta forma de violencia se ejerce con respecto al patrimonio de la víctima. No se le permite disponer de sus bienes, no se le permite disponer de ese dinero, de esa remuneración económica producto de un trabajo, ya sea que para poder disponer de esto pide el consentimiento, el victimario exige que la víctima le pida su autorización o su consentimiento. Yo devengo un salario, abro una cuenta de ahorro y me dice mi esposo no puede disponer de nada, yo tengo que saber para qué tú estás retirando esos $100, esos $10, la cantidad que sea. O vas a hipotecar un bien, ¿por qué? No, yo tengo que saber qué es lo que tú vas a hacer con tus bienes. O yo te digo en qué momento y para qué situación tú vas a hipotecar un bien. Ahí se está ejerciendo una agresión patrimonial y económica que implica una forma de violencia. Y mire que la define excelente el numeral 23 del artículo 4 del texto legal que estamos analizando y concordando. Y dice, acción u omisión en el contexto de las relaciones desiguales de poder. Aquí habla que relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer. Y yo iría más allá cuando se trata de violencia doméstica. Es una violencia, esta agresión patrimonial es una forma de violencia producto de relaciones de poder, de desigualdad entre los miembros de una familia. Cuando un hijo le dice a un padre, porque el padre ya pertenece a la tercera edad o a la cuarta edad, que ya es una vejez avanzada, y ese padre va a buscar, ese papá o esa mamá van a buscar
su cheque de jubilado y el hijo o la hija va con él y le dice, fírmalo y me lo das porque lo voy a depositar a mi cuenta porque tú no sabes administrar su dinero. Ahí hay una agresión patrimonial y económica, que es una forma de violencia y que de llevarla a cabo usted está incurriendo en el delito de violencia doméstica. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Entonces, me habla acá ese mismo numeral y yo lo expliqué hace un momento. Repercute también el uso, goce, administración, disponibilidad o accesibilidad a los bienes materiales causándole daño, pérdida, transformándolo, sustrayéndolo, destruyéndolo, en fin, y los derechos que de esa administración de los bienes se genera. No, yo sé que usted está pensando, a lo mejor si acaba de encender su computador y accesar a la red, a estas redes sociales, a este canal de YouTube, dice, pero bueno, ¿por qué la doctora insiste en hablarnos de la ley 82? Porque nosotros estamos aquí extrayendo estos conceptos que nos explican detalladamente lo que constituyen las diferentes formas de violencia entre nexos de parentesco. Ahora está la ley de violencia doméstica, ley 38 del 2001, y que del 2001 hasta acá se ha habido afectadas por diferentes normas, siendo entre ellas, yo considero que han desarrollado más facetas de este tema, lo que es la ley del femicidio y también algunos aspectos de la ley del acoso sexual, porque hay términos que nosotros podemos traspolar. Y es cierto que en materia penal no existe la analogía, pero aquí no estamos estableciendo analogía, y se lo menciono por si acaso usted puede estarlo pensando en este momento. Estamos haciendo concordancia de leyes. Y yo quiero ser muy clara en esto. Acuérdese que el derecho penal es una de las ciencias sociales más amplias. Y yo tengo el deber y la obligación, el compromiso con usted de hacerle todo este tipo de explicaciones y tratar de que usted entienda que tenemos que estudiar y analizar el derecho, y de esto no se escapa el derecho penal, en forma holística. Alguien por allí me dijo una vez, pero es que doctora, eso no lo dice el derecho positivo. Sí, lo dice el derecho positivo porque se estudia derecho, se interpreta la ley tomando como referencia siempre el principio de concordancia. Esa agresión psicológica, que es otra forma de violencia doméstica, aquí nos habla de ese trato denigrante o humillante que hace sentir menos a ese miembro de su familia. En cuanto al hostigamiento, el hostigamiento es un comportamiento repetitivo cuyos actos llevan relación entre ellos, por eso es que son de carácter sistemático y que hacen que el individuo cambie su normal forma de conducirse, ya que producto de estos actos sienten temor. Ese hostigamiento puede implicar un aspecto psicológico, un aspecto físico, en la mayoría de los casos. Además, nosotros tenemos que tener una figura delictiva que toma en cuenta el resultado ocasionado en la víctima.
El tipo penal básico que establece en el primer párrafo del artículo 200 contempla una sanción que va de 5 a 8 años de prisión y además un tratamiento terapéutico multidisciplinario. Ahora, hay que tomar en cuenta si este delito ha sido determinante de otra figura delictiva y se analizará cómo la figura delictiva producto de esa violencia doméstica. Si se ocasiona un homicidio, se tendrá que sancionar como homicidio. Si esta violencia doméstica ocasiona unas lesiones personales graves, se sancionará como lesiones personales graves, tal cual lo establece el artículo 201. Cuando son lesiones personales graves que se ocasionan deformidades, pérdida de algún miembro del cuerpo, hay que irse inmediatamente a lo que para tales efectos establece el artículo 137 con respecto a las lesiones personales agravadas. En cuanto a la violencia doméstica, el Código Procesal Penal panameño establece medidas especiales de protección a la víctima en el artículo 333. Por ejemplo, se puede ordenar que ese victimario desaloje la casa o morada donde se encuentra la víctima. Se le suspenda su derecho de portación de arma de fuego. Que se establezca una distancia entre la víctima y el victimario. Pueden suspender la guarda y crianza. Se solicita que se fije inmediatamente una pensión alimenticia provisional. Esto, entre otras situaciones, son 20 las medidas especiales de protección que están en el artículo 333 de el libro tercero del Código Procesal Penal. Y esto nos habla, esto está sobre el procedimiento penal en materia del sistema procesal acusatorio, el sistema procesal penal acusatorio. Su libro tercero habla del procedimiento penal y dentro de ese libro tercero usted va a encontrar lo que son las medidas de protección a víctimas y a víctimas, testigos y colaboradores, que están del 331 al 338. Y de esas están el 333, que habla de las medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos. Es importante, y ya vio que seguimos con esa concordancia de leyes que yo de la cual estaba mencionando hace un rato. Pero para esto es importante que usted lea la norma, la analice y usted déjese llevar por su instinto, déjese llevar por su sentido común. Todo esto está en el título primero, que habla de la fase de investigación, y dentro de ese título primero, en el capítulo quinto, usted deje que su lógica y su sentido común le orienten siempre de cada tema. Busque los aspectos procesales, los aspectos que tienen que ver con el procedimiento, qué acción tengo que interponer, cuáles son los recursos técnicos legales del cual tengo derecho, y eso me lo va a dar bajo el sistema procesal penal acusatorio, mi Código Procesal Penal. Y si fue algo
bajo el sistema aún inquisitivo y que yo manejo con la terminología de mixto, usted tendrá que irse a el Código Judicial Panameño. Su libro tercero, que habla también del proceso penal. Bien, mis estimados estudiantes, he tratado de hacer una síntesis de temas que hemos dado en clase y que usted tenga un poco más de luces en cuanto al manejo de estos temas. Muchísimas gracias.